Gracias por recibirme. Y ahora nos vamos a China con otra gran firma que tiene la nación, una gran firma que es Diego Cabot, que viajó especialmente, y hablo de China irónicamente, hablo de Neuquén. Él fue allí, primera parte de este informe con la firma de Diego Cabot. Mirá. Estamos a pocos metros del perímetro que delimita las 200 hectáreas que ocupa la base. Detrás de este perímetro a su vez hay otro el alambrado olímpico con alambre de púa, que es el que impide el paso a las instalaciones. Aquí lo que se puede ver es la antena, la histórica antena, la primera que se instaló, una nueva que hay ahora, y detrás los dos edificios, uno que queda en la entrada y otro más aquí atrás, que aparentemente es más reciente. Es una mini ciudad, digamos, eso, ¿no? Después tienen la sala de operaciones, que es inmensa, ¿no? Y obviamente que la sala de operaciones está en contacto con el telescopio que tienen, ¿no? Que es una tele gigante. Eso es un ojo y una oreja gigante, ¿no? Tecnológica, ¿no? Que lo puede estar escuchando o lo puede estar viendo en ese momento. Pero si hay tanta seguridad, algo están protegiendo o algo están ahí queriendo saber o investigar algo. La persona que nos visitaba en ese momento era personal militar, ¿no? Donde está la planta, está China, era un campo de mi papá que fue otorgado en su momento por una ley veinteañal que se llama, que está en la provincia de Neuquén, que por ocupar tierras productivas de más de 20 años te dan esas tierras para producir. De esa forma había sido adquirido por la familia. ¿Cuántas hectáreas les expropiaron? Las hectáreas que expropiaron fueron 200. Fueron 200 hectáreas que, bueno, que en este momento tienen un alambrado perimetral. El principal acuerdo que se firmó para la construcción de la planta china se rubricó en septiembre de 2012 y lo firmaron la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la CLTC, un organismo chino que reporta al ejército. En una de las partes más importantes del documento, en el artículo 4, se establece la utilización efectiva por parte de la CONAE del uso del 10% del tiempo de la antena del espacio lejano, por año y no acumulable a través de los años. Es decir, cada año la Argentina podría utilizar el 10% de la disponibilidad de la antena. Para ese propósito, la CONAE debía instalar, mantener y operar equipamientos a su propio cargo, sobre la base de no interferencia con las actividades de apoyo de las misiones chinas. Tenía que pedir permiso con 3 meses de anticipación, pero nada de eso sucedió, o por lo menos jamás se utilizó el 10% de disponibilidad. En el artículo 5, otra parte importante, decía que ambas partes se mantendrán informadas mutuamente respecto de actividades en relación con el uso de las instalaciones establecidas en este acuerdo. Gran trabajo, Diego Cabot. Saludo a la mesa y ya charlamos con Diego. Diego, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Juan Mayol, bienvenido. María Castiglioni, muy bienvenida. Querido colega Pablo Sirven, ¿cómo anda usted? Muy bienvenido. Diego Guelar, buenas noches. Alfredo Sainz. Bueno, fuiste a China en Argentina y lo tenemos a Diego que lo estuve escuchando en las últimas declaraciones y tiene su propia visión respecto a esto. ¿Cómo es estar ahí con tus propios ojos, Diego? Bueno, llegas a un lugar muy alejado, ¿no? Te tenés que apartar de la ruta 40 y correrte unos kilómetros por una ruta de tierra y llegás a un lugar donde básicamente lo que ves es un gran predio con mucha estructura y con nada de movimiento en la superficie. Cuando te digo nada, es nada. Nosotros pasamos horas y horas y horas. Solo el camión de agua, dice tu crónica. Solo el camión, claro, porque en un momento nos acercamos también a hablar con la gente de vigilancia. Es muy cómico porque es toda una tecnología impresionante. Para que tengas idea, esa antena tiene el plato, ese plato que tiene 36 metros de diámetro, ¿no? Tiene alrededor de 40 y pico de metros de altura, son cerca de 16 pisos de altura. Pero tocas ahí, te acercás y lo primero que sale es un perro, ¿viste? Y la gente de vigilancia, además, que estaban ahí, con los que estuvimos charlando, dicen que ya no entra nadie, ni argentino, y a veces pocos chinos, porque viven ahí adentro. Imagínate que no son tantos como para no poder abastecerse con una despensa relativamente importante. Y lo único que entra es el camión de agua, porque pese a todos los cálculos que hicieron, no tomaron en cuenta que esa zona
tiene un problema de agua salada. Entonces compran el agua en los pueblos cercanos. Y lo único que entra y sale es el camión del agua. Ahí hay un punto, Diego Guelar, cuando hablamos de esta base que ha generado tanto misterio, surge, recordemos, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, en una entrevista que dio a La Nación, Mark Stanley dijo: me sorprende que la Argentina permita que futuras Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén en secreto. ¿Usted tiene su posición al respecto? ¿Cuál es? No, yo no tengo una posición. Yo lo que les puedo transmitir es una experiencia. A mí me tocó participar en la negociación del Observatorio del Espacio Lejano o el Espacio Profundo de la Unión Europea en Malargüe, que es la segunda instalación de ese tipo, y después me tocó negociar el agregado, el adendum, de un tratado, acá recién en el informe hicieron referencia, que se negoció en el 2014 y fue ratificado por el Congreso en el 2015, que no tenía, y por eso yo en mi caso en ese momento era asesor del bloque de Juntos para el Cambio, y propuse, y el bloque así lo hizo, votar en contra de ese tratado por varios motivos, pero quizás el más significativo era que no había una especificación de uso civil en un observatorio que tenía una dependencia militar. Esto no lo habíamos incluido en el Observatorio Europeo, que no tiene dependencia militar, entonces era obvio que su uso era naturalmente civil. En esta no era naturalmente así. Los chinos aceptaron agregar este adendum, pese a estar ratificado el tratado. Quiere decir que hoy, en ese observatorio no base, si hubiera militares operando o se verificara cualquier actividad militar, debería denunciarse el tratado lisa y llanamente, porque no está autorizado. Ahí, Pablo, a vos esto que estamos charlando y que fue de tanto protagonismo, sobre todo no a partir de las últimas declaraciones, ¿qué te genera? Me genera como la impotencia argentina, ¿no? Ahora tenemos un gobierno que no tiene mayorías legislativas. Bueno, aquel sí tenía, y entonces como tenés mayorías legislativas, haces cualquier cosa. Pasás un referéndum con Irán, haces una base que no se sabe qué es, que no te podés acercar. Que digo, me parece que la confirmación de la rareza de que hay gato encerrado, como se dice, más allá del perro, no sé si sería pequinés el perro, es que pasa algo, ¿no? Pues es que cuando hay tantos secretos sobre algo, lo que surge alrededor son hipótesis de todo tipo. Entonces, veía túneles. Bueno, claro, entonces nosotros obviamente hablamos con cantidad de gente y te hablan de túneles, de conexiones, de que lo que ves arriba de la superficie está abajo. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un constructor. Aquí que el constructor es Esuco, ¿no? Una de las empresas más corruptas de la Argentina, ¿no? De Carlos Wagner. Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara de Construcción y que terminó preso en la causa Cuadernos, después de reconocer que entregaba plata hasta en bares, contó que hasta en algún bar a la vuelta de la Casa Rosada entregaba dinero. Era el presidente de la Cámara de Construcción cuando los Kirchner fueron gobierno. Esa empresa vino impuesta de Buenos Aires, pese a que le decían varios le recomendaron a los chinos que busquen una empresa que esté asentada allá por una cuestión de mano de obra, experiencia de construir en el sur, que hay. Bueno, moraleja, no hubo caso, vino impuesta Esuco, y como te digo, fuimos a hablar con algún constructor, y entonces los constructores decían, mira, hay túneles, pero la verdad es que pasan los cables por ahí, ¿no? Entonces, dice, son una suerte así como de trincheras, troneras, donde pasan los cables que unen un edificio a otro, como ustedes ven en las imágenes. No hay ningún cable en la superficie, absolutamente ninguno. Pero hay que, digamos, empezar a desmitificar todo porque, como te digo, hay cantidad de cosas que se tejen a partir del secretismo, ¿no? Argentina, ¿no? Que es el supermercado chino que quedó ahí. Diego habló con el intendente, habló con la gente de la zona, recorrió también el espacio, porque valía la pena, ¿no? Y él fue directamente al lugar de los hechos. Vamos a compartir esta segunda parte del informe y después nos vamos a meter también en política, en economía, en lo que viene, en la imagen del presidente. Pero mirá esta segunda parte del informe que devela eso, ¿no? ¿Cómo lo ven los que están allí? Y un intendente que dice, mirá, ni los conozco casi, pasaron por acá en su momento y ya no están. Segunda parte del informe con la firma de Diego Cagoto. Nosotros estamos medio ajenos o desconocemos algo importante que es, digamos, lo que estudian ellos, que principalmente está tipeado el universo, ¿no? Ellos tienen como misión, no me acuerdo si en el 2030 y moneda, un alunizaje en el
el satélite, en la Luna, pero después tienen otra perspectiva de estudio del universo. Pero así como también pueden ver el universo, tranquilamente pueden ver todo lo que pasa y escuchar todo lo que pasa en la zona terrestre, ¿no? Que no cumplieron nunca, y el tema trabajo fue trabajo mientras se construyó la planta. Después que se dejó de construir, no hay nadie de la zona que haya quedado trabajando o que necesiten mano de obra, porque por lo que uno tiene entendido, son pocos operarios que son de China los que están dentro de la planta. Y después, ¿Cuántos más o menos? entre 3 y 6. La CONAE y su contraparte china se comprometieron a mantener la confidencialidad respecto a la tecnología, actividades, programas, equipamiento, control y adquisición de datos, así como de toda información relacionada con las actividades que se dan dentro de esas 200 hectáreas. Estaría bueno que haya un poquito más de información de qué es lo que ellos están haciendo y cuál es el fin de la base que ellos tienen acá, ¿no? No es una base de investigación científica, sino más bien una base militar. Un telescopio no tiene que haber tantos militares para ver la Luna. Llegar al lugar no es complicado, se puede venir por una ruta sin problema y se puede llegar hasta el perímetro mismo. No hay custodia, no hay garita de seguridad, no hay carteles, apenas cámaras, muchas cámaras que toman la llegada de cada uno de los que nos aproximamos. De afuera no parece ser otra cosa que un observatorio, claramente. 2 antenas coronan el paisaje y 2 enormes edificios, tipo, justamente parecieran esos edificios militares que hay en el sur, con techo de chapa y a 2 aguas, que parecieran ser grandes dormitorios, grandes lugares donde residen quienes trabajan en el observatorio o en la base china. Si son espías, si son militares o si son científicos, bueno, lo tendrá que dilucidar el gobierno. Ahí está, Diego. Lo que vos decís es también todo el secretismo que se genera en torno a esto es porque no hablan. No habla nadie. Vos sabés que hay algunos recuerdos, hay mucha gente que entró de la zona. Nosotros hablamos con varios, incluso el intendente al que veíamos en un momento armó una suerte de comitiva de pobladores y lo llevó. Estamos hablando antes de que empiece a operar. La base formalmente, según la CONEA, empieza a operar o el observatorio en abril 2018. Y en general las visitas, muchas visitas fueron antes. Hay algunas visitas posteriores, hay algunos, gente de la CONEA, gente de Neuquén que ha entrado posteriormente. Hay muy poca gente adentro, muy poca gente que casi te diría que deben estar en una cuestión operativa, pero no pareciera que lo que ahí se observa lo que desde ahí se observa sea analizado en ese lugar, ¿no? Todo pareciera que eso vaya usted a saber dónde sube y dónde termina bajando la información, ¿no? Lo cierto es que, como te digo, el secretismo es absoluto. Hay cantidad, pero yo te puedo asegurar que hay muchísimas historias que se ven. Por ejemplo, hay muy cerca, a unos 17 kilómetros en forma lineal, hay una pista de aterrizaje sobre la Ruta 40, de esas que se hicieron cuando había hipótesis de conflicto con Chile. Allá estamos hablando fines de los 70, principios de los 80. Esa particularmente es la más grande de todas porque tiene una zona por así decirlo, de estacionamiento de los aviones, toda de cemento, y a su vez tiene como un camino de maniobras, ¿no? Tiene una ruta alternativa de maniobra, un camino alternativo de maniobra. Está ahí, estuvo siempre. Entonces todo el mundo dice, claro, eligieron ese lugar por esto, ¿no? Como nadie aclara, como la CONEA está absolutamente guardada, el gobierno incluso también debería, digamos, poner... bajar el tono de la... Y ahí, Diego, ¿por qué no se aclara? ¿Por qué no se aclara esto? Primero tenemos que aclarar que es la CONAE. CONAE, perdón. Porque la CONEA es de asuntos nucleares. Entonces, en cualquier momento vamos a poner una bomba atómica. La CONAE. ¿Por qué no lo aclaran? No lo sé. Pero no debería ser. Yo participé como diplomático en una negociación de una observatorio del espacio lejano que tiene prohibido realizar actividades militares. Cualquier cosa que no sea eso debería levantarse el observatorio. El problema que tenés, Diego... ¿Me dejás un minuto? Sí. Ya me explicaste lo de la CONEA bastante, yo voy a ir a la CONAE. Te dije que sí, así que habla tranquilo. La CONAE
debería explicar. Toda esta semana yo no entiendo por qué, a mí me han vuelto loco con explicaciones que no puedo dar. Si vienen los marcianos, si vienen de China, que tiran cosas raras, si vamos a bombardear satélites desde aquí. Yo de todo eso no sé nada. Ahora, la CONAE, que es la contraparte china, sabe todo esto. Entonces, cuando hablamos de secretismo, es el gobierno el que no nos cuenta, porque la CONAE es el gobierno argentino. ¿Y por qué Estados Unidos pone un punto ahí? ¿Por qué? No, hay un dato muy claro en eso. A ver. Estados Unidos tiene un conflicto geoestratégico central en el siglo XXI en todo el planeta con China. Es una disputa que es de público conocimiento. Por lo tanto, en todo lo que pueda limitar a China, lo hace. Al mismo tiempo tiene, por suerte, una gran sociedad con China. La sociedad entre dos países más importante en la historia de la humanidad. 700.000 millones de dólares el año pasado. Hoy está la secretaria del Tesoro en Beijing y hay declaraciones públicas explicando la cooperación entre las dos superpotencias. Ese equilibrio entre el gran conflicto y la complementación es, yo diría, la única garantía que tenemos de que no haya una eclosión de un holocausto nuclear entre las dos superpotencias. Pero digo, más allá de la ironía y más allá de... No, es que esto es muy serio, es el conflicto más importante del siglo XXI. Hablamos a nivel países, ¿no? Pero también hay una cuestión con el gobierno chino donde las responsabilidades individuales, los derechos individuales, la idea de una democracia como la entendemos en este siglo, no se respeta en todos los estadios. Entonces, ¿no crees que eso también ayuda a Yo creo que esto? es un tema diferente. Por favor. China es el principal socio comercial de 140 países en el mundo sobre 192. El primero en la lista es Estados Unidos. El segundo es Alemania. Tienen como principal socio comercial a China, Chile, Uruguay, Brasil en nuestra propia región. Y para nosotros es el socio comercial agroexportador más importante. 80% del total de la carne que exportamos va a China, 70% del grano. Es decir, es un socio argentino muy importante. Tenemos todas las diferencias que vos hablás. Yo fui 4 años embajador, nunca tuvimos temas de libertad de prensa, división de poder. El sistema oriental, en particular el China, sí, lo has marcado en su momento. No tiene nada que ver con el nuestro. Sí. Por lo tanto, no está en la agenda. Por eso no hay una relación simétrica. Nosotros no estamos entre medio de Estados Unidos y China. Nosotros tenemos una relación, a mí me tocó también, en mis 142 años de vida, aunque parezco solo 127, negociar el tratado por el cual somos principales aliados extra-OTAN de Estados Unidos. 1998, presidente Menem. Ahí marcamos una decisión estratégica de vinculación con Estados Unidos que yo ratifico. Me parece muy bien que hayamos vuelto a ese plano, porque esta relación no la tenemos con China. Con China no tenemos temas de alianza estratégica ni en seguridad ni en defensa. Eso forma parte de nuestra pertenencia, no a mi juicio alineación, sino nuestra pertenencia a Occidente. Los valores son totalmente diferentes. Ahora, ¿nos interesa venderle productos, especialmente agropecuarios, a China? Sí. ¿Nos interesa captar turismo chino? El mayor contingente de turistas en el mundo es el chino. Nos interesa. ¿Nos interesa créditos? Sí, tenemos un swap de 20.000 millones de dólares entre los dos bancos centrales. ¿Nos interesan inversiones? Sí, hay importantes empresas chinas que invierten en la Argentina. Entonces yo creo que tenemos que tener el cuidado del tratamiento, marcando todas las diferencias de nuestra cultura con la cultura oriental, pero entendiendo que hay un dato bien claro. O eso es un observatorio de uso civil, que es lo que pactamos, o se cierra. Bueno, pero esto está bueno, ¿no? Porque es el contexto. Sí, pero hay un tema que no es menor y que me parece que eso es en parte, digamos, una piedra en el zapato americano. Ahí cuando vos entrás hay un cartel, o cuando vos llegás hay un cartel que dice CLCT, que es la empresa china, o es el organismo chino, CONEA y Neuquén. Ese organismo chino depende del Ejército Popular de China, ¿no? Y ese no es un organismo civil ni tiene funcionarios civiles. Si es que hay algún civil dirigente en China, no lo sé. Pero ese organismo depende directamente del Ejército Popular chino.
Bueno, es un punto del que hemos hablado y mucho, y ahora les vamos a recorrer la mesa y te vamos a sumar también, Diego, por